muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Costa Rica Noticias. De inmediato vamos con nuestros titulares. Médicos del Hospital Calderón Guardia y sindicatos denuncian retraso de meses en el pago de horas extras. ¿Qué tan viable es el regreso a las aulas en Centroamérica? En esta edición lo analizaremos en una entrevista con la representante de UNICEF para la región. Si ustedes de los que admiran las esferas del Diquís, el Museo Nacional se las trae hasta su casa en 5 atractivos audiovisuales. La capital francesa vive su tercer confinamiento a partir de este viernes debido a un aumento en los casos de coronavirus. Bien, iniciamos esta edición comentándoles que hace una hora aproximadamente, según lo reportan distintos medios internacionales y también en Twitter, se han registrado problemas en las plataformas de Facebook, también de WhatsApp e Instagram. Aproximadamente hace una hora, como les decíamos, se vienen registrando problemas y la caída de estos servicios, según lo han reportado diversos medios internacionales y también los diferentes usuarios de Twitter hoy viernes 21 de marzo. Comenzamos con el detalle de las noticias. Los vecinos de Bajo Paco Zúñiga de San Juan de San Ramón viven un calvario para salir de su comunidad debido al pésimo estado que se encuentra la única vía de acceso. La calle actualmente dificulta el ingreso de vehículos, taxis y hasta ambulancias. Yo lo edito después. Estas son algunas imágenes de lo que viven diariamente los vecinos de Bajo Paco Zúñiga de San Juan de San Ramón, quienes externaron su preocupación porque, como pudimos observar, la calle que está frente a sus casas se encuentra en mal estado y hasta impide el ingreso de transporte público. Ante esta situación, los afectados recaudaron con gran esfuerzo 1.4 millones de colones para arreglar la vía junto con la Municipalidad de San Ramón. Sin embargo, Edgar Salas, miembro del Comité de Vecinos, manifestó que con este dinero compraron material en un tajo y entregaron los cupones al Departamento de Ayudas Comunales de la Municipalidad de San Ramón, quienes colocaron solo 3 viajes de material. En el año 2018 se aprobó el presupuesto participativo 300 metros para este camino. Nos dimos a la tarea de juntar el dinero para comprar 20 vagonetas de subbase que teníamos que aportar al proyecto. Como el proyecto no se ejecutaba, hicimos la consulta al Tajo y la respuesta fue que la municipalidad ya había retirado 15 vagonetas de nuestro material. La municipalidad, para salir de paso, echó unas vagonetas de esta tierra ferrosa que lo que hace es contaminar los techos y las casas del vecindario. En el lugar viven adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad, por lo que los vecinos externaron su preocupación, pues los taxis y otros vehículos no pueden ingresar. Él es un niño con parálisis cerebral, autismo, y tenemos el problema de la calle. Tenemos años de estar en estas condiciones que no nos ayudan. Necesitamos que por favor nos ayuden para arreglar esta calle, ya que el acceso para él es imposible. No bajan los taxis, las ambulancias cuando lo recogen a él vienen con pacientes y muchas veces no quieren bajar por el peligro a los mismos pacientes. Él va al hospital de niños de 6 a 7 veces al mes. Necesitamos que por favor nos ayuden. Tengo un problema de salud, de que la ambulancia tiene que estar viniendo hasta donde llega para que me recojan, para que me lleven al hospital. Y hay unas que dicen que no se animan a bajar. Y ese es el problema que tenemos. No baja el camión de la basura, no bajan taxi, tampoco tenemos arreglo de este puente, como lo pueden ver. Tenemos vecinos, hay suficientes casas para que la municipalidad trabaje con esta ruta y creo que no hay respuestas de ellos. Como pueden ver, esta calle está prácticamente ya intransitable, no suben taxis, no suben carros. Para mi suegro hay varias personas aquí adultas que les cuesta demasiado transitar aquí en toda esta calle. Aquí pueden ver lo que son todos los huecos. Entonces estamos solicitando por medio de este video para que puedan darnos la ayuda
y brindar aquí la reparación de esta calle. Precisamente sobre este tema en Costa Rica Noticias tratamos de conversar con el alcalde del cantón ramonense. Sin embargo, no obtuvimos respuesta alguna y en la oficina de comunicación de esta municipalidad no contestaron las últimas llamadas que realizamos. En el CONAVE, por su parte, nos indicaron que no se podrían referir al caso, pues todos sus profesionales se encuentran en un congreso. Los estudiantes de último año de colegio que aún no hayan realizado el trabajo comunal quedan eximidos de hacer las 30 horas sociales como requisito de graduación únicamente para este 2021. Aún así, el Ministerio de Educación Pública da la oportunidad de llevar cursos virtuales de emprendimiento como parte del servicio comunal estudiantil. Los estudiantes que están en el último año de colegio ya no tendrán que realizar el servicio comunal estudiantil como requisito para graduarse. Esto únicamente por este año, así lo anunció el Consejo Superior de Educación. El acuerdo pretende que los estudiantes no tengan que ocuparse en el servicio y utilicen ese tiempo en recuperar los contenidos académicos necesarios para finalizar el curso lectivo. Además, quienes estén en el penúltimo año, es decir, en cuarto en el caso de los colegios regulares y en quinto en los colegios técnicos, tienen la posibilidad de adelantar las horas de trabajo comunal este 2021, aunque tengan tiempo de cumplir con el requisito hasta el año 2022. El servicio comunal estudiantil pretende potencializar el desarrollo integral y las habilidades de formación curricular de los estudiantes. En la práctica se basa en complementar 30 horas de servicio bajo un proyecto específico. Pese al anuncio del Consejo, los estudiantes tendrán este año la oportunidad de llevar cursos virtuales sobre estilos de vida saludable, alimentación sustentable y emprendimiento como parte del servicio comunal. Para este año 2021 contamos con más opciones de realización de servicio comunal en plataformas virtuales, en temas como estilos de vida saludable, alimentación sustentable y emprendimientos. Y son plataformas con mayor capacidad que las que teníamos el año pasado. También contamos con el apoyo de los centros educativos para que las personas estudiantes puedan realizar y avanzar sus horas de servicio comunal en espacios y con medios que les brinde el centro educativo para poder acceder a estas plataformas. Los estudiantes podrían inscribirse en el programa Yo Emprendo de la organización Junior Achievement de Costa Rica, quienes en conjunto con el MEP ofrecen a los estudiantes cursos de 30 horas para la creación de empresas. Incluye el aprendizaje y desarrollo de actividades como visión de la empresa, elección del producto o servicio, entre otros conocimientos claves para ser una persona emprendedora. El programa tiene una capacidad de 60,000 usuarios. Para realizar la inscripción en esta alternativa, el centro educativo deberá de manifestar su interés por el correo electrónico programaserviciocomunalestudiantil@mep.go.cr. La inscripción será del 1 de marzo al 15 de abril del 2021. Según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional, esta tarde las lluvias se podrían presentar en algunos lugares del territorio nacional. Según la entidad, no es extraño que se presenten aguaceros en esta época, pues al acercarse el Día del San José, que en el folclore costarricense se le conoce como los aguaceros de los cafetaleros, tienden a darse este fenómeno. El Instituto Meteorológico Nacional informó que este viernes continuarán las lluvias. Y es que no es extraño que se presenten las lluvias en marzo, ya que estos aguaceros se dan cerca del Día de San José. Incluso se les conoce en el folclore nacional como los aguaceros de los cafetaleros, ya que estimulan el afloramiento de las plantas del café. Precisamente sobre este tema, el meteorólogo dijo que se pronostica el ingreso de humedad desde los sectores marítimos al territorio nacional, por lo que se espera que se presenten aguaceros con tormenta eléctrica a lo largo de las regiones del Pacífico Central y el Sur, mientras que en el Valle Central y las montañas del Caribe se podrían presentar lluvias dispersas de moderada intensidad. Asimismo, esperamos que durante el fin de semana se mantengan las lluvias en la región del Caribe y en la región de la zona norte. Estas lluvias serán particularmente durante las mañanas, disminuyendo de manera paulatina en horas de la tarde. En el Pacífico Central y Pacífico Sur continuarán los aguaceros vespertinos y disminuirá de manera significativa las precipitaciones que se han estado presentando en el Valle Central. Es decir, estaremos teniendo condiciones un poco menos lluviosas
en la mayor parte del Valle Central, condiciones más cálidas, más despejadas en toda la región central del país, así como en la península de Nicoya, que en los últimos días hemos estado teniendo aguaceros fuertes. Debido a lo anterior, el meteorológico recomienda tener prevención por ráfagas de viento y su posible afectación de techos, cableado eléctrico, rótulos, árboles, así como en los parques nacionales y volcanes. Además, se recomienda estar atentos en las costas por el mar picado en el Pacífico Norte, el Golfo de Nicoya y el Caribe, y ante la navegación aérea consecuencia de la presencia de turbulencia hasta al menos 8.000 pies de altura. También se recomienda no hacer quemas de cualquier tipo, ya que ante las condiciones secas y ventosas fácilmente pueden salirse de control. Con 13 minutos, momento de trasladarnos a esta carretera para observar el comportamiento del tránsito a esta hora. Esto es el sector de la ruta 39 en las cercanías de Atillo 4 con vista hacia el este. Se observa una gran presa a esta hora para que lo tomen en cuenta si debe circular por ese sector. Ahora nos trasladamos hasta la General Cañas. Esto es en las cercanías del Castela. Tránsito sin problemas, ya se observa eso sí bastante nublado. Y es posible, pues, como le decía la nota anterior del Instituto Meteorológico Nacional, que empiecen los aguaceros en horas de la tarde. Y por último, esto es en el sector del peaje de Escazú, en la ruta 27 hacia San José. Tránsito sin problemas, son las 12:14. Y esto es en el sector de San Sebastián, en la Rotonda. Hay bastante presencia de vehículos, sin embargo, se puede circular con tranquilidad. Los ministros de Educación de Centroamérica se comprometieron con la UNICEF a reabrir los centros educativos para las clases presenciales. ¿Qué tan viable es este acuerdo? Lo analizaremos en una entrevista luego de la pausa. Ya venimos. Llegó el verano del ahorro al Depósito Libre Comercial de Golfito. Vení a disfrutar las maravillas de la zona sur porque ahora podés comprar y retirar el mismo día. Te esperamos en nuestro horario para compras. Y recuerde que cumplimos con todos los protocolos del Ministerio de Salud. Depósito Libre Comercial de Golfito, los precios más bajos del país. En conmemoración del Día del Agua, este 22 de marzo les presentamos dos especiales. Agua es lo que somos. A las 4 de la tarde, el pueblo de Muelle de San Carlos y su gran relación con los ríos de su zona. Y Agua, nuestro tesoro frágil, de Documentales UNED, nos muestra la amenaza constante a los mantos acuíferos y de qué forma el consumismo se encarga de devastar este recurso natural tan necesario. A las 4:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. En Cine en Cortos, presentamos, gracias al Centro de Producción Cinematográfica Costarricense, un especial de cortos sobre la pandemia. Cuando me enteré que estaba embarazada, ya había empezado la pandemia. Humberto tiene 84 años, vive en un hogar de ancianos en Limón. He pensado mucho en él durante la pandemia. Este jueves 18 a las 9 de la noche y el domingo 21 a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Diferentes, realmente diferentes. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Mi banco es un banco diferente. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Un banco solidario que en medio de esta crisis sigue apoyando a miles de personas y familias. Mi banco sí es diferente. Mi banco es solidario. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar.
Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 12:17 gracias por continuar con nosotros. Si debe hacer alguna transacción, en este momento le presentamos el tipo de cambio del dólar para hoy según el Banco Central. Hoy viernes 19 de marzo, la compra se ubica en 607,84 colones y la venta en 612,89 colones. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Los ministros de Educación de Centroamérica se comprometieron ante UNICEF el pasado miércoles a reabrir las escuelas que estuvieron cerradas durante la pandemia. Ellos lo hicieron de una manera prioritaria, urgente y gradual, sobre todo en los países donde las clases presenciales están totalmente suspendidas como medida de contención. Entre 11 y 12 millones de estudiantes centroamericanos aún no han regresado a clases presenciales debido a que sus escuelas permanecen cerradas. En tanto, Costa Rica fue uno de los primeros países en la región en reabrir las escuelas bajo el modo bimodal, es decir, una mezcla de clases presenciales y a distancia. Según UNICEF, América Latina y el Caribe es la región más afectada del mundo por el prolongado cierre de escuelas. No tener los recursos necesarios como el acceso a Internet para seguir las clases desde casa aumenta cada día la posibilidad de que más estudiantes abandonen la educación. El cierre de escuelas tiene implicaciones que van más allá de la garantía del derecho de la educación. La escuela es el espacio donde muchos de los niños y niñas reciben su única comida nutritiva del día, donde tienen espacios seguros y protectores y donde socializan, además de desarrollar habilidades para la vida. Y precisamente para ampliarnos sobre este compromiso adquirido por los ministros de Educación, invitamos a la especialista regional de educación de UNICEF, Ruth Custode, a quien le damos la bienvenida a Costa Rica Noticias. Doña Ruth, muy buenas tardes. ¿En qué consiste este acuerdo entre los ministerios de Educación y qué tan efectivo puede ser si quienes dan el visto bueno al final de cuentas para abrir los centros educativos son las autoridades de salud? Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por retomar este tema que creo que es una preocupación para todos. Creo que este compromiso constituye un hito importante y aquí voy a mencionar tres cosas que creo que hay que recalcar. Primero es un reconocimiento que la situación es crítica, que no podemos esperar más, que después de más de un año con las escuelas cerradas hay que abrir de forma responsable, de forma gradual, paulatina, tomando en cuenta los criterios epidemiológicos y como usted lo dice, no lo vamos a hacer sino de la mano de los ministerios de salud. Pero en primer lugar es ese reconocimiento. En segundo lugar es el reconocimiento a que los estados son los garantes del derecho a la educación y que realmente estamos violentando no solamente ese derecho, sino como usted ya bien lo dijo, los otros derechos que muchas veces la escuela apoya, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la nutrición, el derecho a espacios de recreación y a la socialización. Luego también estamos hablando de un compromiso. Creo que lo más importante es el compromiso de los ministerios de educación y de sus representantes, los ministros, en trabajar de manera conjunta para asegurar un pronto regreso a clases y para asegurarlo de forma equitativa e inclusiva, porque lamentablemente lo que ha pasado durante la pandemia es que aunque ha habido todas estas metodologías y modalidades de educación a distancia, esas modalidades no han podido llegar a todos y los más afectados lamentablemente son aquellos que están en las zonas más vulnerables, en las zonas de acceso remoto, los niños con discapacidades, los niños migrantes, refugiados, son aquellos a los que no ha podido llegar esta educación. Entonces creo que este acuerdo constituye un hito importante. El acuerdo no es con UNICEF, yo creo que el acuerdo es con nuestros niños, niñas y adolescentes, es el decir, la educación es una prioridad, no podemos seguir permitiendo que abran los centros comerciales, que abran los teatros y que no abran las escuelas. Y creo que si lo hacemos como se ha hecho en otros países y en otras regiones, de la mano de protocolos de bioseguridad y de otros aspectos, vamos a poder garantizar esta apertura. Ya vimos, doña Ruth, que hay millones de niños que continúan sin acceso a la educación ni presencial ni tampoco a distancia. ¿Cómo afecta a los niños y también a los jóvenes el permanecer ya más de un año fuera de las aulas?
Bueno, creo que la afectación y los impactos son grandísimos, todavía no los conocemos todos, pero en primer lugar han perdido su proceso de aprendizaje. No podemos garantizar cuánto de esa educación a distancia realmente ha llegado ni qué han aprendido. Luego, en segundo lugar, el acceso a estos espacios de socialización, y ahí tenemos unos impactos grandísimos ya en unos altos niveles de angustia y de estrés de estos niños que van a requerir mucho trabajo en los temas de apoyo psicosocial. El tema de aprendizajes perdidos será otra de las cosas que tendremos que trabajar durante mucho tiempo porque no sabemos también cómo están. Y a eso, sumado a los espacios de recreación, de socialización con sus pares y con sus maestros, creo que una de las cosas que tenemos que poner en balanza es en dónde hay más riesgo, en mantener las escuelas cerradas y impedir que se garanticen todos estos derechos o mantenerlas abiertas. Y realmente la evidencia de otras regiones y los estudios que se han hecho hasta ahora nos dice que las escuelas no son los principales transmisores del virus y que si se aplican los protocolos de seguridad se pueden reducir los riesgos y se pueden mantener las escuelas abiertas. Precisamente, doña Ruth, a eso iba mi siguiente pregunta, y es que hay muchas actividades económicas que ya se abrieron y que, si se quiere, hasta cuentan con unos protocolos bastante flexibles, pero los centros educativos continúan cerrados. Entonces, ¿usted cree que esto se justifica? ¿Realmente los centros educativos son de alto riesgo de contagio de la COVID-19? Bueno, la evidencia nos dice que no son de alto riesgo, y nos dice que si mantenemos las 3 normas que las hemos venido escuchando desde el inicio de la pandemia, que son el aislamiento físico, los protocolos de bioseguridad, el lavado frecuente de manos, el uso de gel alcoholado y el tema del uso de la mascarilla, nosotros podremos reducir las escuelas y reducir la transmisión en las escuelas. Y la experiencia nos dice que en otras regiones lo han podido hacer. Entonces, no se justifica bajo ningún concepto el cierre de las escuelas. También creo que es importante aclarar que las respuestas no pueden ser las mismas para todas las escuelas porque es necesario un análisis del contexto. Y creo que tal vez uno de los errores que se cometió desde el inicio de la pandemia fue el cerrar todas las escuelas sin medir las consecuencias ni tampoco hacer un análisis de los contextos. Entonces hablamos de, por ejemplo, escuelas pequeñas de menos de 25, 30, 50 niños que están en zonas rurales donde en esa zona no hay ni siquiera casos de propagación del virus y donde se puede controlar. No entendemos por qué tienen que seguir cerradas. Por eso es tan importante que en esta decisión se involucre a los gobiernos locales, se involucre a las comunidades para poder ir abriendo de forma paulatina. Esta pausa en los centros educativos significa que podríamos tener a futuro niños y estudiantes, una generación rezagada y con menos oportunidades en nuestros países. Definitivamente. Mire, si antes de la pandemia ya las competencias de matemáticas, lectura y escritura en esta región realmente eran en muchos países más bajas, durante más de un año sin una educación presencial, los estudios nos dicen que definitivamente va a influir no solamente en las oportunidades que puedan alcanzar los niños y jóvenes de esta generación, pero también en cuánto van a poder ganar en la parte económica y también obviamente en su futuro. Entonces creo que por eso es tan grave seguir manteniendo las escuelas cerradas, porque los efectos van a ser muy a largo plazo. Finalmente, doña Ruth, ¿qué representa el acceso a la educación pública para los niños y jóvenes de nuestra región? Pero creo que algo que no tenemos que olvidarnos es que la educación es un derecho, y al ser un derecho, es un derecho que está en el mismo nivel de los otros derechos y por lo tanto se tiene que cumplir. Definitivamente la educación, siempre decimos la educación cambia y la educación salva vidas y estamos convencidos de ello. Mientras más tiempo nosotros no podamos garantizar ese acceso a la educación, definitivamente estaremos en deuda con esos millones de niños y niñas. Esperamos y confiamos que esta decisión de los ministros realmente vaya hacia adelante y realmente pensemos en todos
las ventajas de que nuestros niños vuelvan a la escuela, no solamente para los niños, también para sus familias, también para la parte económica y sobre todo para ese bienestar integral que requieren nuestros niños y nuestros maestros también. Muchísimas gracias. Era doña Ruth Custode, que es especialista de la UNICEF. Gracias, doña Ruth, por ampliarnos esta información. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Continuamos con más noticias. Médicos y sindicatos de salud denunciaron el atraso en el pago de horas extras desde el año anterior en hospitales como el Calderón Guardia. Parte del personal en esta condición atiende la pandemia por COVID-19. Personal de salud denunció en redes sociales la falta de pago de tiempo extraordinario desde hace meses. Leonardo Chacón, médico especialista en el Hospital Calderón Guardia, indicó mediante una publicación en su cuenta de Twitter el 17 de marzo que no se le habían cancelado las horas extras desde octubre del año pasado. El sindicato de la Unión Médica Nacional también confirmó el atraso en el pago del tiempo extraordinario de miembros del personal de salud. El gremio añadió que muchas son personas que atienden la pandemia en distintos hospitales. Por lo menos en el Calderón Guardia desde octubre tenemos noticias, hemos hecho las gestiones a través de la administración para que se les pague, porque nos parece una barbaridad que se les tenga atrasados hasta 4 y 5 meses, no solo en el Hospital Calderón Guardia, hay otros centros donde también hemos tenido que hacer estas acciones, mucho más si son trabajadores que están en este momento defendiendo la pandemia, pero nos parece una barbaridad. Según el sindicato, el problema se estaría dando en el área de recursos humanos o bien en las jefaturas correspondientes de los centros médicos. El tiempo extraordinario, hay una norma que dice en el tiempo que se debe cancelar el tiempo extraordinario y son 30 días. No puede pasar de 30 días porque sería irregular atendiendo pandemia o no atendiendo pandemia. Tras la consulta de este noticiero al Hospital Calderón Guardia este jueves, se nos informó que al especialista se le había cancelado los meses de octubre y noviembre, pero que aún faltaba por cancelarle el diciembre, enero y febrero. Dicho pago, aseguraron, se haría en la primera quincena de abril, mientras el pago del salario ordinario sí se encuentra al día. El señor Luis Leonardo Chacón Prado, quien se desempeña como médico especialista en ese centro médico, se encuentra con el pago del salario al día. Con respecto al tiempo extraordinario, se le ha cancelado en los meses de octubre y noviembre. Los meses de diciembre, enero y febrero se le cancelarán en la primera quincena del mes de abril, manifestó Rita Henry de la oficina de prensa del Hospital Calderón Guardia. Este viernes, Costa Rica Noticias quiso conversar con el doctor Chacón, pero respondió que no se quería referir más al tema. La oficina de prensa del Hospital Calderón Guardia declinó responder si hay más personal con atraso en el pago del tiempo extra. La periodista del centro hospitalario alegó que dicha información solo se podía suministrar si se aportaba el nombre completo de la persona a la cual se le estaría debiendo el pago de horas extras. Los pagos son individuales, no grupales. Para poder ver si hay atraso en el pago de algún funcionario, debe suministrarme el nombre completo para revisar los sistemas, ya que los trámites se dan de acuerdo a los documentos que llegan a recursos humanos, agregó la vocera de prensa. También en redes sociales se denunció la misma situación del atraso en el pago de horas extras, pero en el Hospital de la Anexión en Nicoya. Consultamos a la Caja de Seguro Social sobre ambas situaciones, sin embargo, al cierre de esta edición no había respuesta. Los vecinos de Guanacaste, Punta Arenas y Cartago cada vez deberán esperar menos para contar con nuevas infraestructuras de salud. La Caja Costarricense de Seguro Social espera para este 2021 avanzar con la construcción de la Clínica de Santa Cruz y de los hospitales de Punta Arenas y Turrialba. La entrega de la torre este del Hospital Calderón Guardia, así como la etapa final de la nueva torre del Hospital México, son parte de los proyectos más recientes de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero no son los únicos. La entidad trabaja en una serie de proyectos para desarrollar durante este 2021 que buscan beneficiar a población de todo el país. Tenemos la clínica de Santa Cruz, que está para ser entregada también ahora a mediados de año. Está en una etapa de avance muy importante. Estamos en construcción en el Hospital de Liberia, la unidad de terapia renal, que también está en un proceso avanzado de construcción y se entregaría este año. Estamos prontos a entregar el centro que nosotros le llamamos el CAPEMCOL, que es el centro de pacientes con enfermedad mental, ¿verdad?, en conflicto con la ley, que está en el hospital psiquiátrico. Ese proyecto está para entregarse también en los próximos un par de meses, quizás. Estamos con proyectos también el Calderón Guardia, digamos, el edificio de hematoncología, estamos en las etapas finales de diseño. O sea, realmente esos son solo algunos.
Según el jerarca, los megaproyectos de la institución son los nuevos hospitales de Turrialba y Punta Arenas, que llevan varios años pendientes para la institución. En el caso de Punta Arenas esperamos que para mediados de año ya inicien lo que son los movimientos de tierra y la parte constructiva, y para Turrialba esperamos que sea antes de eso. Está en la etapa de permisos de construcción en este momento. Quizás esos son como los proyectos más visibles, ¿verdad? Pero además de eso hay una cantidad importante de proyectos, quizás más pequeños, quizás de equipo médico, de equipo industrial, de corte ambiental que estamos desarrollando. EVAIS por todo el país también, ¿verdad? Estamos trabajando con las áreas de salud del fideicomiso que tiene la caja con el Banco de Costa Rica, que ya hay 2 áreas de salud que fueron licitadas y están en proceso de licitación. La caja anunció esta semana que en materia de tecnología de avanzada e infraestructura para el periodo 2021-2030 se contempla en un portafolio de 348 proyectos y que implica una inversión total cercana a los 2 billones de colones, a lo cual se le suma los costos de operación de otros 2 billones de colones aproximadamente para la próxima década en nuestro país. Hoy en nuestra sección Animales en Libertad les presentamos a la mariposa malaquita. Este animal se encuentra en toda la región y se destaca por tener hermosos y brillantes colores en sus alas. La mariposa malaquita es una mariposa neotropical. Su nombre viene del mineral malaquita, que es de color verde. Y es que este insecto posee grandes y brillantes alas de color negro, verde o amarillo verde, mientras que en su parte inferior presenta un color marrón y verde oliva. Usted la puede encontrar en toda América Central y el norte de América del Sur, ya que es una de las especies más comunes. A la hora de alimentarse, los adultos gustan del néctar de las flores, frutos podridos, animales muertos y el estiércol de murciélagos. Por su parte, las hembras ponen los huevos en las hojas nuevas de las plantas. Para escaparse de sus depredadores, se camuflan en el entorno donde habitan principalmente entre flores y árboles. Una de las características de las orugas pertenecientes a esta familia es que poseen su cuerpo cubierto con especies de pelos que parecen púas y se proyectan por encima de la cabeza. Así que si usted tiene la oportunidad de ver volar a una mariposa malaquita, lo invitamos para que aprecie sus hermosos y brillantes colores. 12:35, vamos a hacer una pausa, pero quédese con nosotros porque al volver, el Museo Nacional lanza 5 atractivos audiovisuales para acercarnos a los sitios arqueológicos de las esferas del Diquís. Nuestra colega Andrea González nos lo cuenta al volver. Su FCL, fácil, rápido y seguro. Si en marzo cumple 5 años de relación laboral continua con el mismo patrono, desde ya puede tramitar el retiro de su FCL con Popular Pensiones. Hágalo por cualquiera de estos canales oficiales y sin salir de casa. Si no lo retira, podrá disponer de él cuando realmente lo necesite. Popular Pensiones. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia. Sinart en casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. Sinar en casa, todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y Sinar Digital. No se lo pierda. Costa Rica se prepara para la Semana Santa y 13.
Costa Rica Televisión también. Es por eso que le ofrecemos lo mejor de nuestra programación. Del 29 de marzo al 4 de abril, películas, documentales, transmisiones especiales, dedicadas a nuestra Semana Mayor. No se la pierda. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país. Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. Le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. El Museo Nacional está estrenando 5 cortos que nos permitirán redescubrir las esferas de Diquís declaradas Patrimonio Mundial desde el 2014. Nuestra compañera Andrea González nos trae esta información. Buenas tardes, Andrea. Adelante. Buenas tardes, Melanie y amigos televidentes. Efectivamente, Costa Rica tiene 4 sitios declarados Patrimonio Mundial desde el 2014 y que muchas veces los dejamos ir y los pasamos por alto, pero el Museo Nacional tiene a cargo estos proyectos y como parte de sus estrategias para difundirlos y para que más costarricenses los disfrutemos, han desarrollado estos en total 5 cortometrajes de altísima calidad que nos muestran y nos invitan a conocer estas esferas. Veamos la información que preparamos. El Museo Nacional de Costa Rica lanzó una serie de producciones audiovisuales sobre los sitios cacicales con esferas de piedra del Diquís, declarados Patrimonio Mundial desde el 2014. El objetivo del proyecto es que más personas tengamos acceso a este patrimonio, lo conozcamos y redescubramos. Los videos fueron producidos en alta calidad con el uso de drones, lo que permitió tener imágenes inéditas de las diversas zonas arqueológicas, así como datos históricos e información didáctica, resultado de 20 años de estudios en la zona. Los audiovisuales consisten en 4 videos de aproximadamente 15 minutos cada uno, que descubren el legado cultural universal de los territorios, la investigación, conservación y protección que realiza el Museo Nacional de Costa Rica, así como el trabajo conjunto con la comunidad. Una etapa del desarrollo de la humanidad que está representada con estos sitios. Y entonces, si eso se afecta o se daña o se pierde también una etapa fundamental del desarrollo humano. Un quinto video de 48 minutos que complementa la serie presenta la manera conjunta los sitios Patrimonio Mundial, El Silencio, Finca 6, Batambal y Grijalba 2. La realización de estos productos representó una inversión de 5.5 millones de colones. La producción estuvo a cargo del director Luis Brusón, quien afirmó que sin descuidar el rigor informativo lograron imprimir una narrativa moderna, muy amena y altamente estética que atrapa la atención de los públicos de todas las edades para que puedan viajar y aprender a través de la mirada de una persona que conduce el relato. El arqueólogo Francisco Corrales fue pieza clave en la producción. Los videos están disponibles en las redes sociales del Museo Nacional de Costa Rica. Un dato interesante de estas esferas es que las hay de todos tamaños. No sé si ustedes sabían, pero una de las más grandes pesa hasta 24 toneladas. Dice que mide más de 2 metros y 16 centímetros. Pero para hablarnos más de estas esferas y de todo el trabajo que está haciendo el Museo Nacional está doña Rocío Fernández, la directora de este museo, con nosotros hoy. Y doña Rocío, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Doña Rocío, ¿cuál es el proyecto de la intención de estos videos, de esos cortometrajes que están bien interesantes y que invitan a la gente a seguir el rastro de estas esferas? Muchas gracias por la oportunidad de compartir la investigación, las medidas de conservación y la divulgación que hace el museo de 4 sitios Patrimonio Mundial que se caracterizan por tener esferas en su lugar original.
Se trata de un esfuerzo de comunicación que fue planeado desde el año pasado, previendo que pudiéramos tener información de alta calidad para poder divulgar de manera individual cada uno de los 4 sitios, y como son una serie, en realidad están reconocidos por su totalidad, cómo se complementan, cómo se diferencian. Hicimos además un documental más extenso que no es un largometraje, pero tiene 50 minutos, que pensamos presentarlo formalmente en el marco del Bicentenario a finales del mes de abril en la Sala Magali, donde hemos coordinado una función en la mañana con todos los protocolos para que tanto personas de los diferentes ministerios, sobre todo de educación pública, con quien trabajamos de la mano en divulgación del patrimonio cultural y natural, pero también embajadores y gente de gobierno. Estos documentales estos cortos los están publicando mensualmente o ya están en línea. ¿Dónde los pueden ver las poblaciones? Bueno, se pueden ver en el portal del museo y también en YouTube. Y creo que los hemos ido dosificando, pero ya están prácticamente los 4 en acceso público. Es muy importante que la gente valore el paisaje, porque ese paisaje hay que imaginárselo en el pasado habitado por los antiguos pobladores que tenían ese río y esa exuberancia de verde y que habitaron casi a través de 1000 años y produjeron un objeto material que lo conocemos como la esfera, pero no solo fue eso. En su cultura material desarrollaron esculturas de espiga, hicieron manufactura de oro, en fin, hay otros elementos, pero lo que premia la UNESCO es que hubiese a lo largo de 100 años, de 1000 años, una manufactura que llegara a esa calidad de textura y de acabado. O sea que nuestros artesanos, que podríamos decir que artistas, pero bueno, los hacedores de este tratamiento de la piedra llegó a un refinamiento y a una estética extraordinarias. Eso es lo que queremos que los costarricenses entiendan, pero no es el objeto por el objeto, sino quién produjo ese objeto, y vienen del sur, llegaron la zona del Diquís. Precisamente, ustedes tienen en este momento, están estrenando una nueva exposición acá en el museo. Coméntenos al respecto. Sí, los invitamos a que vengan a visitarnos, sobre todo el fin de semana. El domingo es gratis. Legado en piedra. El museo tiene varios espacios de exhibiciones y esta exhibición está en una de las antiguas casas de los comandantes del cuartel. Lo que resume son las investigaciones de los últimos 5 años que ha hecho el museo en el sur, concretamente en un intercambio científico con México, en el marco de un convenio bilateral de cooperación científica. México nos ha acompañado durante los últimos 5 años a ir al sur a estudiar los diferentes tipos de piedra, pero para la conservación. El museo ya había desarrollado por 20 años más o menos investigaciones arqueológicas, más de contexto, que es lo que valida la propuesta de Costa Rica para que UNESCO la reconozca. Ahora no estamos tanto en ese ámbito de la investigación arqueológica, sino más bien de la conservación del material, de cómo ayudamos a que las esferas vivan muchos años más, enfrentando los deterioros del clima con mayor acompañamiento científico. Muchísimas gracias, doña Rocío, por acompañarnos.
Y les quedan a ustedes ya las dos invitaciones hechas. La primera de visitar los sitios, el sitio web del Museo Nacional y el sitio web de Diquís también. Ahí están colgados los videos con los cortos. Y también de venir el fin de semana y aprovechar y ver en vivo y a todo color también las esferas acá en el museo. Ustedes tienen más información allá en el set principal. Gracias, Andrea González, por esta información. Momento de los deportes. Gerardo Coto ya está listo. Buenas tardes, Gerardo Coto Cover. ¿Cómo le va? Melanie, ¿qué tal? Un placer saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué nos trae para hoy? Bueno, Melanie, hay jornada, empieza hoy, por cierto, entre hoy y mañana. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay jornada número 14 del fútbol nacional. Arranca hoy, mañana también, porque el domingo se va la selección para Europa. Así que vamos a detallarles lo que va a suceder o podría pasar en esta fecha con los resultados que podrían darse a partir de las 3, cuando empieza Limón y Jicaral. En cuestión de unas horas arrancará la jornada 14 del torneo. Los juegos que se disputarán este viernes y sábado por el viaje de la selección a suelo europeo para los compromisos ante Bosnia y México tendrán tintes interesantes, sobre todo por el tema de los equipos que se encuentran disputando la lucha por el tercer lugar y la última casilla. Para empezar a las 3 de la tarde en el Eval Rodríguez se medirán Limón y Jicaral. Choque determinante para ambos, ya que los caribeños necesitan la victoria para no meterse en líos por el sótano. Lo mismo que Jicaral, que si desea seguir como cuarto o por qué no subir al tercer sitio, ocupa ganar. Cartaginés y Pérez Celedón también se verán las caras este viernes a las 8 de la noche en el Fello Mesa. Los brumosos con la victoria pondrían presión por el tercer lugar y los generaleños con la victoria y una derrota de Sporting mañana ante el Saprissa saldrían de líos en el último lugar. Eso sí, si Saprissa gana, mantendrá el tercer lugar y no valdría nada lo que hagan brumosos, jicaraleños o florenses y griegos, quienes tendrán entre sí un duelo interesante mañana, ya que inevitablemente se restarán puntos. Igualmente, Saprissa, ganando sumando una derrota de Santos con Alajuelense, podría optar otra vez por el segundo lugar, pero Alajuelense con un triunfo estaría casi clasificado y con una distancia muy significativa. El otro choque lo jugarán Guadalupe y San Carlos, que al menos para esta jornada no determinaría gran cosa, solo para quien gane la opción de acercarse a puestos altos de la tabla, sin que varíe mucho su condición. Así se jugará esta jornada a partir de este viernes a las 3 de la tarde y hasta este sábado a las 8:30 de la noche, cuando cierren en el Ernesto Romoser, Sporting y Saprissa. Bueno, lamentablemente para la selección sub-23 el camino se puso más empinado de lo que podría haber estado. Ahora las esperanzas del seleccionado tico pasarán por vencer a México el próximo domingo. Ganar el primer partido es vital en torneos eliminatorios cortos, porque una derrota obliga a ganar sí o sí los dos juegos finales. Esa presión la tiene ahora la tricolor, que cayó en su debut en el certamen que inició este jueves en Guadalajara, México. El combinado nacional perdió por la mínima ante Estados Unidos, tras un primer tiempo en el que el equipo de Douglas Sequeira salió muy mesurado, dándole la iniciativa a los norteamericanos, lo cual se pagó caro tras el tanto de Jesús Ferreira a los 35 minutos. La selección del país de las barras y las estrellas fue mucho más en la primera parte, incluso pudo salir con un resultado más abultado. Pero los segundos 45 minutos fueron muy distintos. Costa Rica adelantó filas, se adueñó del partido y tuvo varias ocasiones para emparejar la pizarra, pero fue ineficaz cuando estuvo al frente del marco defendido por el portero David Ochoa. Ahora, la CL debe ganarle el domingo a México. A priori, el principal favorito para alcanzar un boleto a los Juegos Olímpicos que se disputarán este año en Tokio, Japón. A pesar de que el técnico Jaime Lozano no pudo contar con jugadores que militan en Europa, como Diego Lainez del Betis de España, en la nómina de 20 jugadores que conforman el combinado azteca, 18 son titulares en la Liga MX. Solo 2 de los 3 porteros son suplentes en sus clubes. En la lista sobresalen nombres como el delantero de Chivas, José Juan Macías, goleador del equipo de Guadalajara con 6 tantos, 2 menos que el máximo artillero de la Liga MX, el argentino Alexis Canelo. México es el actual bicampeón del certamen preolímpico de CONCACAF, ya que ganó las ediciones del 2012 y 2015. Costa Rica deberá jugar con la obligación de ganar, ya que una derrota los dejaría sin opciones de clasificar a las semifinales. Incluso con un empate las opciones serán muy limitadas. Luego de enfrentar a los locales, la tricolor deberá verse las caras contra República Dominicana el 24 de marzo.
antes de que México y Estados Unidos jueguen el último partido del Grupo A. De cada bloque avanzan 2 equipos a semifinales. Los finalistas disputarán el título y se dejarán los 2 boletos a Tokio. Con eso cerramos el próximo domingo, 8:15, Deportivos del 13. Ahí tendrán la más completa información de la jornada y del amplio campo de los deportes. Melanie, Limón Jicaral, muy rápido, hoy a las 3. 1-1. Sporting Saprissa, mañana a las 8:30. 2-1 ganamos. Saprissa. Bueno, a ver si pega esta vez, ¿verdad? Vamos a ver, la vez pasada estuve cerca de Limón, de Saprissa no. Más o menos. Bueno, Gerardo, muchas gracias por la información. Bien, y los contagios de coronavirus obligan a los parisinos a quedarse en sus casas durante al menos un mes más. Los detalles sobre este tercer confinamiento en Francia al regreso de la pausa. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. En Cine en Cortos, presentamos, gracias al Centro de Producción Cinematográfica Costarricense, un especial de cortos sobre la pandemia. Cuando me enteré que estaba embarazada, ya había empezado la pandemia. Humberto tiene 84 años, vive en un hogar de ancianos en Limón. He pensado mucho en él durante la pandemia. Este jueves 18 a las 9 de la noche y el domingo 21 a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Martes y viernes, inmediatamente después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus. Los demás días a la 1 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Francia vuelve a confinar por tercera vez París y otras regiones a partir de este viernes a la medianoche y durante al menos un mes para intentar aplacar una tercera ola de coronavirus que tiene a los hospitales al borde del colapso. Tercer confinamiento en Francia por una nueva aceleración de contagios de COVID-19. París y otras regiones volverán a endurecer sus medidas de restricción según la decisión anunciada el jueves por el gobierno, que declaró una tercera ola de la pandemia causada por la variante británica del virus. En estos 16 departamentos se implementarán nuevas medidas para frenar masivamente la epidemia de COVID-19 desde la medianoche de este viernes por la noche y durante 4 semanas. Es una tercera vía que hemos elegido, una vía que debería permitirnos frenar sin confinar. Estas medidas de contención no serán una repetición de las que implementamos en marzo y noviembre del año pasado. Después de 2 confinamientos nacionales que paralizaron la economía, el Ejecutivo apuesta ahora por un enfoque territorializado. Los negocios no esenciales de estas zonas volverán a cerrar sus puertas y se restringirán los desplazamientos de las regiones afectadas, pero las escuelas permanecerán abiertas y se autorizará el ejercicio al aire libre. Las medidas también podrán extenderse a otras regiones si la situación se deteriora. Desde hace unas semanas los hospitales, sobre todo de la región parisina, se encuentran al borde del colapso, lo que llevó a las autoridades a evacuar pacientes graves hacia otros territorios menos afectados y suspender una parte de las operaciones no urgentes.
Ya no podemos permitirnos el lujo de decirnos que en 15 días, 3 semanas podremos decir que no funcionó y que todavía tenemos que cambiar las cosas. Lo que se va a hacer debe ser efectivo dentro de 15 días, 3 semanas. A nivel nacional se mantendrá el toque de queda nocturno en vigor desde diciembre, pero se retrasará 1 hora a partir del sábado de las 18 a las 19 horas. El gobierno se puso como objetivo haber vacunado a 10 millones de personas para mediados de abril. Más de 91,000 personas han muerto en Francia a causa del virus, según un recuento oficial. Por otro lado, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos planea enviar millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca a sus vecinos de México y Canadá. Protestas en Estados Unidos contra el racismo hacia su comunidad asiática. Manifestantes salieron a las calles de Minneapolis tras una masacre perpetrada el martes en varios salones de masaje en Atlanta y sus alrededores. 6 de las 8 personas asesinadas eran mujeres de origen asiático. Hoy sentí mucho apoyo de todos. Fue increíble ver salir a la gente asiática y a personas de diferentes organizaciones y seguidores de Black Lives Matter apoyándonos. Durante mucho tiempo los apoyamos, por lo que fue realmente hermoso poder tener un evento que nos defendió. El autor del ataque, que enfrenta 8 cargos de asesinato y 1 de agresión agravada por los tiroteos, afirma que no estaba motivado por el odio racial y durante su interrogatorio se presentó como un obseso sexual deseoso de suprimir una tentación. Según los investigadores, el hombre de 21 años quería ir a Florida para atacar un establecimiento vinculado a la industria del porno, pero la policía puso fin a su cadena de asesinatos gracias a las cámaras de vigilancia y la ayuda de su familia. La masacre se produjo apenas unas horas después de la publicación de un informe de la ONG Stop AAPI Hate que apunta a un marcado aumento de los delitos de odio contra personas asiáticas en Estados Unidos, principalmente mujeres. La organización reportó más de 3.800 amenazas y agresiones contra los estadounidenses de origen asiático en 2020. Los militantes antirracistas y los demócratas acusan al expresidente Donald Trump de haber alentado el racismo, al haber llamado peste china al coronavirus. Bien, con esta información terminamos las noticias. Muchas gracias por su compañía. Que pase una linda tarde, un buen fin de semana y le esperamos a las 7 de la noche con la edición nocturna de Costa Rica Noticias.